Hola amigos, les saluda Galia Razo y les da la bienvenida a su canal Sin Rodeos, que como ustedes saben es un diálogo que tenemos con nuestros invitados para hablar sin rodeos precisamente de la vida de cada uno de ellos y lo que ha sido su transitar en ellas. El día de hoy me encuentro transmitiendo, o mejor dicho, grabando desde San Salvador, la capital de El Salvador. Y estamos con la estimada Alma León, con quien vamos a platicar el día de hoy. Ella es escritora y bueno, iremos desglosando lo que ha hecho en su trabajo literario. Pero primero que nada, déjenme saludarla. Alma, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias a ustedes por venir desde México a entrevistarme. Fíjate, nada más que privilegio. Debemos decir que estamos aquí en San Salvador gracias a la anfitrionía de Alma, que nos ha recibido generosamente en su casa. Y bueno, pues hoy, a pocos días de irnos, dijimos tenemos que hacer esta entrevista, esta charla para compartirla con los amigos de Sin Rodeos. Y bueno, Alma, yo primero que nada quisiera preguntarte tu nombre completo. Alma Nelly León Pérez. Que por cierto hemos constatado que sus vecinos le dicen Mamá Nelly. ¿Por qué? Porque trató la manera de ayudarles en lo que necesitan. Y entonces la ven como una mamá, precisamente. Muchos niños le llaman Mamá Nelly. Y bueno, nosotros la conocimos como Alma en el mundo de la literatura y nosotros le denominamos Alma. Pero Mamá Nelly también lleva otro bocado importante a la mesa de los salvadoreños, que es el pan. La panificación es la actividad por la que ella se gana la vida y me gustaría que me platicaras un poquito cómo llegaste a ese punto. Bueno, me quedé sin trabajo y dije yo, me van a dar una indemnización, ¿qué hago? No me puedo quedar con los brazos cruzados. Entonces mi sobrino trabajaba en un molino de El Salvador que se llama Molsa y le dije yo, ¿hay escuela de panificación? Así, sí, me dijo, ¿puedo ir? Sí. Entonces empecé a tener todos los cursos, desde pan dulce, tortas, repostería y el pan de levadura, que ahí incluye el pan francés. Las tortas, estamos hablando de los pasteles, sí, nosotros lo llamamos pasteles, porque de pronto para nosotros la torta es totalmente diferente a un pastel, ¿no? Bueno, y entonces te dedicas y empiezas a ganarte la vida con esto. Sí, pero me afectó el surgimiento de las pandillas, quité el negocio donde estaba y me vine a esta localidad que se llama Ibu, Montserrat 2, porque aquí estaba el Instituto de Vivienda Urbana. Atrás se pueden ver los edificios para hacer los planos que hacían ellos y todo eso. Entonces quedó con el nombre de Ibu, la colonia, ¿no? Porque se llama Montserrat 2. Eso es. Y bueno, ahorita tocaste un tema muy importante que fue lo de las pandillas. Y quiero hacer hincapié en esto porque para nosotros ha sido un fenómeno muy conocido en México. Antes de pasar al aspecto de la literatura, dices que estaba esta presencia de los pandilleros, pues no solamente de la 18, que así se llamaba, sino también de los Maras Salvatrucha, que son los que conocemos allí en México muchísimo. ¿Cómo era esta época pues, que existía este cáncer social? Era una época bien tenebrosa porque nosotros los civiles pues estábamos en el peligro de la muerte. Entonces era salir de nuestras casas, ir a trabajar o regresar muertos por ir a un territorio extraño. Por ejemplo, aquí se hizo un curso de velas aromáticas aquí en esta localidad. Pero después, para poder progresar en ese curso de velas aromáticas, el grupo tenía que ir a otra zona. Y les preguntaron de dónde eran y las regresaron porque les dijeron que allí no podían estar. Sí. Entonces quedó a medias el curso de velas aromáticas. Qué barbaridad. Y bueno, ¿cuánto tiene esto que su actual presidente, que va por su segundo periodo? Entiendo que los presidentes de la República duran 5 años, sí. ¿verdad? O sea, ya tuvo 5 años de gobierno, fue reelecto y va por su segundo periodo. Así. ¿No? Estamos hablando de Nayib Bukele. ¿Cuándo fue que empezó este estado de excepción, que así le llaman? Eso fue en su primer periodo, porque iba por su segundo. Él instauró la ley esta para... hizo una cárcel enorme donde
se recluyeron a todos los que eran de esta clase de delincuentes. ¿Y cómo ha sido para ti como ciudadana pues de la capital salvadoreña esta política que implementó el presidente Bukele? Bueno, para todo el país es como una bendición, es como tener paz y tranquilidad. Y sin embargo, debo comentarte que pues en estos transportes que hemos tomado, sobre todo el servicio de Uber, hay algunos que, lo menos, debo decir, que no están de acuerdo. O sea, dicen, sí, qué bien, que ya se quitaron las pandillas, pero pues hace falta mucho trabajo para los salvadoreños. ¿Qué habrá de cierto en esto? Bueno, lo más importante lo logró el presidente, porque con esto, al quitar las pandillas, viene el desarrollo económico para el país, porque hay tranquilidad. Entonces la gente, la economía extranjera dice, vamos a invertir en el país, en El Salvador, porque ahorita hay tranquilidad. Entonces viene el ingreso de capital extranjero para nuestro país y eso genera empleo. Y precisamente, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque precisamente en nuestro país, en México, está ocurriendo, pero a la inversa, porque la violencia se está aposentando, está mandando ya en muchos territorios de nuestra república, y pues resulta que parece ser que se empeñan en no ver que el que haya violencia está alejando los capitales. Y ustedes están viviendo el fenómeno de que cuando se tranquiliza todo empieza a florecer. Así es. Entonces es relativo el punto de vista de estas personas que me han dicho que no hay trabajo. Bueno, el trabajo uno lo inventa. Yo inventé mi trabajo, Claro. Me quedé sin trabajo, inventé lo mío. Entonces las personas a veces no están educadas financieramente como para iniciar un negocio, como para poder salvar su situación. Entonces le echan la culpa al gobierno, cuando el gobierno lo que hace es protegernos y hacer que un país sea tranquilo para que haya ingresos. Para que haya desarrollo. Entonces uno es el que genera su propio trabajo, el que genera su propia salvación económica y no se le puede dar la responsabilidad al presidente. No en su totalidad, Exacto. por lo menos, ¿verdad? Sí. Cada ciudadano debe asumir. Por ejemplo, tú viste el edificio donde está uno. Sí. Vale, entonces ese capital ya se vino aquí y se emplean salvadoreños, Claro. ¿verdad? Ingenieros salvadoreños. Exacto. Ajá, muy bien. Precisamente estamos en este país centroamericano atraídos por esta acción que ha realizado el presidente Bukele, porque, pues les decía, en México estamos viviendo una situación que tenían aquí y que el presidente Bukele supo enfrentar. Y quiero hacer hincapié en que nos encontramos precisamente grabando este programa en un lugar que se llama Cubo, el Cubo. Este tipo de inmueble, ahorita les platicamos bien, se ha reproducido en diferentes lugares de la ciudad, de la capital. Y primero te pediría que me desglosaras qué quiere decir Cubo. Centro Urbano de Bienestar. Centro Urbano de Bienestar. ¿Y la O qué es? Eso sí, no me acuerdo. A ver. Nuestro amigo nos va a decir. Nos va a decir ahorita. Bueno, pero este cubo, pues es un cubo en construcción, digamos, o una construcción que semeja a un cubo con bastantes ventanales, pero donde hay computadoras para que los niños y jóvenes vengan, hay pantallas también para que puedan ver algunas películas. Aquí atrás de nosotros está, por ejemplo, El área de lectura infantil. El área de lectura infantil. El área para adultos, el cómputo. Esta es la planta alta. Y luego también tienen una pequeña sección de música donde les están empezando a enseñar música a los niños. Y abajo, pues en planta baja enseñan baile y otras disciplinas, otras cosas. Y justamente me contaba Salma que el presidente Bukele, ¿qué quiere decir? Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades. Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, es la O, oportunidades. Okay. Entonces, el presidente Bukele crea estos cubos con esta visión de basarse en la tecnología y en la cultura, que ha sido siempre mi cantaleta durante toda mi vida, como una posibilidad de acercar a los jóvenes a otras actividades que sean más creativas y menos directivos. Para alejarlos precisamente de la delincuencia.
Y me contabas que las empezó a hacer en varios lugares. Él empezó con su alcaldía en Cuscatlán. Nuevo Cuscatlán, ahí cuando fue alcalde. Esto fue una innovación, hacer un cubo en esa alcaldía, y pues nosotros íbamos a visitar, ¿verdad? Como parte de conocer de cómo él había hecho algo tan atractivo para los jóvenes y cómo reproducirlo. Entonces él luego queda como alcalde de San Salvador y viene a darnos la noticia, la buena noticia, de que se iba a inaugurar un cubo en esta localidad, lo cual lo hizo. Hizo una ceremonia para que los habitantes se dieran cuenta del bienestar que traía para acá. Pero no fue este, fue otro. No, Fue este. Pero ha hecho otro. Sí, ha hecho otro, todo el país casi lo ha llenado de cubos. De cubos. Sí. Y entonces, paralelamente, por ejemplo, otra de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención es la BINAES, la Biblioteca Nacional de El Salvador, que me comentabas tú también que fue una donación del gobierno chino. Sí, y está en la forma arquitectónica, es un barco. Ok. Ese barco nos trae todo lo bueno, ¿verdad? Que es la cultura de otros países, es muy simbólico. Eso es. Y es una belleza de edificios, se las he compartido en un video anterior, casi de nuestros primeros días aquí. Tiene muchas innovaciones, como ahora son las bibliotecas, que incluyen la tecnología, por supuesto, pero el punto que a mí más me llamó la atención fue que trabaja 24/7, es decir, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. ¿Dónde han visto una biblioteca que trabaje así? Yo por lo menos no conocía eso. Y le preguntaba a una de las responsables que nos tocaron, hemos ido varios días, pero cuando hice la plática y me decía, más bien yo le preguntaba, ¿y a poco sí hay en la madrugada gente? Y me decía, sí, eso sí, como a las 3 o 4 se van yendo ya los últimos, pero hay ocasiones en que hay estudiantes que se quedan a estudiar, a investigar, y créanme, es una chulada de instalación con una vista preciosa porque es en el mero corazón de aquí de San Salvador, y bueno, nosotros le hemos disfrutado muchísimo. Nos prestan las computadoras sin restricción, aunque hay la salvedad para los jóvenes y niños salvadoreños de que primero tienen que ir a uno de los pisos, son 6 pisos de biblioteca, y tienen que leer por lo menos 30 minutos de un libro, y ya que acrediten esa lectura de 30 minutos, les permiten o las pantallas de videojuegos o las computadoras Mérida, que se me hace muy acertada. Pero bueno, vamos a volver, porque me emociono yo con la BINAES. Alma, entonces tú y yo nos conocemos a través de redes, porque pues tenemos por ahí la afinidad por la literatura, y resulta que pues empezamos a platicar más seguido, a compartir cosas, a preguntarte yo cómo estaba la onda acá en El Salvador, etcétera, porque pues me llamaba políticamente mucho la atención lo que está ocurriendo aquí en El Salvador con el presidente. Y entonces nos encontramos con que tú has publicado una novela que ganaste un premio y se llama Mambrú se fue a la guerra, y generaciones como la tuya están marcadas por ese periodo de violencia que vivió El Salvador. Platícanos primero de Mambrú se fue a la guerra. ¿De qué se trata tu novela y qué premio ganó? Esa novela ganó el Premio Nacional de Novela Corta en la Casa de la Cultura de Zacatecoluca en el 2006. Zacatecoluca es un municipio de... Zacatecoluca es la cabecera del departamento de La Paz, okay, aquí en El Salvador. Okay. ¿Y ganaste? ¿En qué consistió el premio? Eran, si mal no recuerdo, entre 7 y 8 sueldos mínimos en dólares. Muy buen premio. Sí, me hice millonaria. Pero bueno, resulta que hemos tenido el privilegio de leer ya su novela, que me hizo favor de obsequiarme. Y es un vivo retrato de una época muy tremenda para El Salvador, y yo creo que en general para Centroamérica. Era el tiempo de las guerrillas, era el tiempo de
la bota militar en algunos países, pero sobre todo era el tiempo de que la juventud estaba en ensoñación con la guerrilla como una forma de liberación y mejoramiento de las condiciones de su pueblo. Eso es lo que refleja esta novela de Mambrú se fue a la guerra, que ya sabemos que es una canción muy popular, muy conocida, pero nunca mejor aplicado este término como para denominar esta novela. Pero, ¿por qué decidiste escribir sobre ese tema? ¿Era parte de la convocatoria o por qué era tu circunstancia? Yo estaba ayudando a una casa de la cultura de la Unión. Okay. Entonces ganamos el periódico del pueblo, pero el trabajo se había, ¿cómo podría decirte? Me lo había tirado a mí la directora y yo estaba ad honorem. Uh-huh. Entonces dije yo... Es decir, como voluntaria. Exacto. Honorífica, nada más. Sí. Entonces, todo lo que yo había recopilado con las personas con las que yo había platicado, por ejemplo, ahí aparece un relato donde los guerrilleros se suben a la tarima del bus, donde llevan la carga, uh-huh, en los buses de los pueblos, y se esconden ahí. Eso me lo contó un motorista de un bus. Les llaman motoristas a los conductores. Sí. Al principio yo creí que eran los que andaban en motocicleta, pero no, motorista es el conductor. Sí, el conductor. Entonces dije yo, bueno, si ella demasiado se había, el trabajo todo era para mí, pues. Entonces dije yo, no, eso es mío. Uh-huh. Ese conocimiento sobre estos relatos son míos y ella que desarrolle su diario. La directora de la Casa de la Cultura. Entonces dije yo, de esto puedo hacer una novela. Y entonces fui armando los relatos, los fui guardando y de ahí lo fui albanando, va como hace una escritora, van a relatos, pero le va dando un hilo conductor. Sí, un hilo conductor, que es lo que tú haces con Mao y con, recuérdame la... no, Susana. Con Susana y Alma son la pareja sobre la que recae la historia de Mambrú se fue a la guerra, pero va relatando una serie de circunstancias, atrocidades, abusos, pero también momentos felices, como es toda vida humana, creo. Sí. Pero refleja perfectamente bien esta época de la guerra, tema reiterado en las conversaciones con Alma, déjenme les digo. Y bueno, Alma, luego también tenemos que tienes pero ese no está publicada esa novela. Y nos estamos llevando la encomienda de a ver qué hacemos para que Alma publique Mambrú se fue a la guerra, porque créanme, creo yo que contiene todos los elementos para hacer una novela representativa de esa aciaga época de El Salvador. Entonces, bueno, eso es por ese lado. Pero por otro lado, Alma, tenemos esta otra publicación porque escribe también poesía que por cierto también vienen algunos poemas dentro de la novela que les menciono. Y esta se llama Cantándole al amanecer. Y, a ver, platícanos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata Cantándole al amanecer? Porque allá en aquella mandaste a Mambrú a la guerra y en esta ya le cantas al amanecer. Bueno, es una recopilación de poemas instantáneos, porque mi amiga me dijo, te llevo un regalo, pero mándame poemas. Y como yo no soy de las que guardan, ¿verdad? Pero algunos sí los pude rescatar de las redes sociales, pero otros no, entonces los hice de forma instantánea. Y aquí está el primer poema al que se basó mi amiga para ponerle el título al libro, Cantándole al amanecer. Como a veces uno no amanece de buen sentimiento, ¿verdad? Para continuar el día y el trabajo, entonces Cantándole al amanecer le da prioridad a quererse sentir uno contento con el día. El baile ayuda mucho, ¿verdad? El cantar. Entonces por eso dice, hoy iré a cantarle al amanecer. Bailaré una cumbia colombiana y los tambores harán que mi corazón retumbe nuevamente a su son. Quiero sentirme orgullosamente de mi piel de chocolate y llenarme de la energía de esa que ellos poseen, hacer que el mar levante sus olas y que me queme la piel. Hoy quiero sentirme negra salerosa. ¿Qué tal? Así es de intensa nuestra estimada Alma.
que pues les digo, nos ha recibido muy bien, y al conocerlos en redes y al ver sus publicaciones, pues me gustaron. Hay algunas cosas en las que vamos a coincidir, otras no. Sin embargo, al decidirme a venir a El Salvador a visitarla, a conocerla y a conocer su país por esta transformación que está teniendo, pues dije, ¿cuál puede ser un buen regalo? Y por eso le hicimos esta pequeña publicación. Cosa que no me la hicieron. Cuando gané el Premio Nacional de Novela Corta, el gobierno en tránsito era de Arena y no me hizo el favor de publicarla, a pesar de que sí tenía la obligación de hacerlo. Era parte de los premios que anunciaba. Sí. Arena es un partido, Arena es un partido que estuvo muchos años, entiendo, en el poder, ¿verdad? Sí. Y que al formar Bukele el partido Nuevas Ideas y derrotarlos, pues no lo pueden creer. Algún motorista, es decir, conductor también de estos Uber, me dijo, no, pues es que tenemos un dictador, refiriéndose a Nayib Bukele, tenemos un dictador. Y le dije, ¿por qué dices que es un dictador? Es que dice que se haga esto, lo otro, y no sé qué. Le digo, pero es un dictador en positivo, porque pues está construyendo, haciendo, reformando. Inclusive tuvimos por ahí una plática con el encargado de comunicación de lo que sería para nosotros el Congreso del país, ¿verdad? La Cámara de Diputados Federal, vamos a decir. Y nos hablaba de todos estos cambios que ha habido legislativamente hablando. Y bueno, pues ya saben, ustedes conocen el CECOT, que ha salido en redes, donde tienen a toda la gente recluida de los maras, de los de la 18, pero es una manera de pues, tener la pacificación del país. Realmente es un fenómeno muy interesante el que hemos venido constatando, pero siempre habrá detractores. Y pues nosotros decimos, sí, es un dictador, pero positivo. ¿Qué podremos decir de nuestro México? ¿Vamos a una dictadura en positivo o en negativo? Pero bueno, retomemos. Ay, la pasión política no nos deja. En fin, Alma, ¿cuál es tu siguiente proyecto literario para realizar? Es una novela que no me permitieron que fuera la ganadora por un error histórico. Es una novela que se basa en el levantamiento de 1932, donde murieron miles de campesinos por haber sido desalojados de sus ejidos. Entonces sus tierras fueron tomadas a la fuerza para poder sembrar el café aquí en el país. Ellos hacen un levantamiento y ahí surge Farabundo Martí, Mármol y todos ellos. Porque fíjense que cuando llegamos aquí a El Salvador nos recibe un letrero, ahí en el aeropuerto, que dice, bienvenidos a la tierra del sur, los volcanes y el café. Y ahorita Alma acaba de hacer alusión a las fincas, estas cafetaleras, que eran el gran eje económico de El Salvador, sí, ¿verdad? Sí. Y sin embargo hoy no se ven con tal abundancia. Y bueno, ya nos cuentas todo lo que pasó, sí, que por la violencia... La violencia y la reforma agraria que fue impuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, eso fue lo que surgió, la mal llamada guerra de fútbol entre El Salvador y Honduras, porque se les iba imponiendo a los gobiernos ponerla, y iba caminando hasta llegar a toda esta área de aquí, hasta el sur. Entonces Honduras no lo iba a permitir porque éramos nosotros los salvadoreños los que habíamos invadido su país, ellos suponían así, ¿verdad? Aunque la mayoría teníamos permisos de vivir ahí. A ver, te hago una pausa ahí. Me ha estado platicando Alma que por razones de trabajo su papá emigró a Honduras. Y allí vivían bien, tenían su casa bien, etcétera, una vida de familia tranquila, mamá, papá, hermanos, sí, ¿verdad? Y bueno, pero de repente empezó esta política de la reforma agraria y empezó este falso nacionalismo a que llaman a veces los presidentes de algunas naciones para decir, en este caso, Honduras para los hondureños.
y como ella y su familia eran salvadoreños, pues los empezaron a ver como enemigos. No todos, porque siempre hay gente con la que se crearon vínculos afectivos ya, ¿verdad? Tras una larga residencia en un lugar. Sin embargo, era un hecho que existía ese peligro, ¿verdad? De que peligro de muerte, porque era una masacre ya. Habían hecho los hondureños una masacre. Ellos se formaron un grupo que se llamó La Mancha Brava, y a él se les dio permiso de robar, violar y hacer pedazos a los salvadoreños. Incluso a mi papá le congelaron su cuenta bancaria. Y no era algo fácil decir que estamos en peligro, sino que había que deshacerse de todo lo material para poder regresar al país. Y luego me relatabas de que tu papá, les avisa que van a regresar a El Salvador. A ver, cuéntame esa odisea que pasaron, de que les compró vestidos, zapatos, bien, para que no se vieran como que no eran hondureños, ni que iban huyendo, y esperaron el tiempo en que iban a venir observadores de la OEA. Sí, eso lo relató en Mambrú, sí, así es, pero fue un hecho real. Sí, exacto. Y tu papá estuvo al tanto de esas noticias para que en las fronteras no nos fueran a retener, sí. Por lo menos en la frontera. Cuéntame ese episodio. Bueno, salimos en un mes de julio, no me acuerdo muy bien, yo tenía 9 años, y mi papá dijo, nos vamos, y remató todo, casa, utensilios, todo, muebles, todo. Entonces, dijo, ustedes van a decir que van a Nuevo Cotepeque a ver a su abuela. ¿A dónde vamos? A Nuevo Cotepeque. Es un departamento de Honduras. Ok. Pero en realidad venían a El Salvador. Sí, veníamos a la frontera del bien anexionadas. Sí. Entonces, a todos nos compró ropa nueva, zapatos. Íbamos como que íbamos de veras a ver a una abuela ahí como turistas internos. Y sí, nos detuvieron y dijo el guardia nacional de Honduras, aquí viene un hijo de pu salvadoreño. Y le dice el motorista, que yo sepa, no, aquí todos somos, el motorista intuía que éramos salvadoreños, pero nos protegió, sí, en un autobús, porque no, si íbamos en carro nos detenían de un solo. Claro. Entonces el autobús nos disfrazaba mejor. Y habían corresponsales en la frontera del POI, en el POI. Habían corresponsales de los periódicos de todo el mundo y estaba la OEA ahí, y así fue como pudimos pasar nuevamente a nuestro país. Pero me dijiste que si aquí viene no sé qué, y que dijo, no viene, dijo el conductor. Viene. Y viene el otro guardia y le dice, y no te pases, porque dijo, si viene un guanaco aquí, dijo, porque nos llaman guanacos de Malapor, si viene un guanaco aquí, hijo de pu, y vos estás mintiendo, también a vos te vamos a matar. Pero le recordó que también estaban los observadores internacionales. El otro guardia le dice, no te pases, ahí hay observadores de la OEA. Oye, es interesante que nuestro auditorio sepa por qué les llamaban guanacos, y que luego me digas también cómo les dicen a los guatemaltecos, hondureños, todos estos. A ver, los salvadoreños les llaman guanacos, ¿por qué? Porque hubo un contingente de trabajadores que fue a trabajar al Canal de Panamá, y aquí la mayoría eran campesinos, masticadores de tabaco, y mastican el tabaco y escupen. Como entonces, los guanacos, esta especie de llamas. Y como la mayoría de trabajadores eran suramericanos, entonces decían, estos parecen guanacos escupiendo, entonces nos quedó el apodo de guanacos. A los guatemaltecos, ellos siempre nos han traído colchas, sandalias típicas, entonces son los chapines. Como comerciantes. Sí, chapines, porque así se llamaba una sandalia antigua, de cuero y tela. Okay. Y allá catrachos, porque por la selva que tienen. ¿Catrachos a quiénes? A los hondureños, porque los catrachos son como un tipo de león americano. Okay. Entonces son los catrachos. Los catrachos, los chapines y los guanacos. Y los chochos, porque ¿qué son los chochos? Los nicaragüenses, porque a cada rato dicen, ¡ala chocho! Bueno, pues son las cosas de por acá en Centroamérica.
Y fíjense, pues también todo un argot lingüístico para denominar a los de un lado o del otro. Bueno, entonces tienes esa novela en proyecto, ¿la vas a hacer realidad o no? ¿O no me la estás platicando? No, pues sí, hay que hacer la realidad, pues sí me estás dando la oportunidad de proyectarme como escritora, cosa que la colonia no sabía. Ellos solo saben que yo hago francés y grito, ¡el francés! ¡El francés! Es que como comenzamos al principio de la entrevista, ella se dedica a hacer, aquí le llaman francés, diríamos, es como la textura del bolillo, pero es otra forma, la del pan, una es redonda y otra es un poco alargada, muy rico, y además nos toca probarlo recién hechecito, salido del horno, así es de que pues ha estado muy bien esa parte, ¿verdad? Aunque dice, engordar pues, y le digo, pues sí, ya estoy, pues ya todavía me quieren mandar, me van a cobrar doble asiento en el avión. Que no digan que los salvadoreños somos ticuizos, o sea, tacaños. Oye, hablando de palabras, ticuizos, ¿cómo se les llama a la gente joven? Cipote. Los cipotes. Y yo, ¿qué? ¿Chipote? No, cipote. Luego también, bueno, es que pues son sus palabras, ¿no? Y hemos estado escuchando expresiones novedosas para nosotros y bueno, ya no las llevamos por ahí, que se las iremos platicando. Alma, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista que te gustaría que supiera este público, sobre todo de México y del centro de la República? ¿De México o de El Salvador? No, de México, te van a ver ahí en México, que es mi público. Entonces, ¿qué te gustaría que supiera ese público? Bueno, que los admiramos mucho a todos ustedes por proteger primero el patrimonio que han heredado de los mayas, de los aztecas, los museos que poseen, el respaldo que le dan a los artistas, tanto escritores como cantantes. Entonces, ven con respeto a la gente que escribe, cosa que aquí pues no lo hemos logrado, ¿verdad? Los poetas, se podría decir que somos poetas muertos. ¿De hambre? De hambre. Allá también. Pero los admiramos mucho a todos ustedes. Pues ya sabes, la invitación está abierta, te esperamos allá. Y yo creo que al grupo de Mitote por el Arte le dará mucho gusto conocerte personalmente. Gracias. Y bueno, pues de esta manera estamos terminando esta conversación sin rodeos con Alma León, salvadoreña de corazón, salvadoreña de corazón, pero es que me hice confusión en mi cabeza, salvadoreña de corazón con alma de león, y que pues pese a todas sus circunstancias adversas, porque nos ha contado muchísimo, y les digo, son generaciones en las que la guerra y las guerrillas los afectaron, los formaron, pero también les impidieron quizá realizarse profesionalmente en tantas cosas como hubiera querido pues toda esta gente que en su momento pues era plena de juventud. Gracias, hasta aquí llegamos y pues nos vemos en la siguiente. Bye.